Vamos entonces a realizar otro diseño, pero para esto vamos a aplicar algunos conceptos importantes. Retomemos hasta el cuarto paso del diseño anterior, donde tenemos que la contribución en ángulo de los polos de la planta hasta los polos del lazo cerrado es de menos 113.4 grados, por lo que se necesita menos 66.6 grados de contribución del ángulo del compensador para cumplir con la condición de ángulo total del lugar geométrico de las raíces, que debe ser de menos 180 grados. Sabemos que por el ángulo negativo el controlador que vamos a diseñar es de atraso de fase, y que el cuarto paso consiste entonces en encontrar la posición del cero y del polo del controlador para garantizar el ángulo que se necesita y llegar a los menos 180 grados. Que como el compensador es de atraso de fase, entonces debemos proponer la posición del polo y luego calculamos la posición del cero, de tal forma que la resta del ángulo del cero menos el ángulo del polo cumpla con la condición de ángulo de menos 66.6 grados. Que si por el contrario, si lo que vamos a diseñar es un controlador de adelanto de fase, lo que se hace es proponer la ubicación del cero y luego calcular la posición del polo para garantizar que la resta de los dos ángulos contribuya con el ángulo positivo necesario. Como lo que vamos a diseñar es de trazo de fase, proponemos entonces la ubicación del polo que genere un ángulo mayor a menos 66.6 grados, de tal forma que cuando se le sume el ángulo del cero nos contribuya con el ángulo negativo de menos 66.6 grados. Para este diseño entonces vamos a aplicar un concepto importante y por lo tanto vamos a proponer un controlador que tenga el polo más cercano al origen, casi como si tuviéramos un integrador. Recuerden de la teoría que cuando tenemos un integrador, este es capaz de eliminar el error de estado estacionario para los sistemas en lazo cerrado. O sea, cuando yo le meto un escalón, él es capaz de eliminar el error de estado estacionario. Sin embargo, no podemos colocar exactamente un integrador porque eso significaría que estaríamos cambiando la estructura del compensador. Ya no sería de atraso, sino que estaríamos diseñando otra estructura que se llama un PI, o sea, un controlador proporcional integral. Como es una estructura diferente, entonces no podemos colocar el polo del compensador exactamente en cero, pero lo vamos a aproximar casi a cero. Vamos entonces a colocar el polo del compensador, como debe ser cercano a cero, vamos a colocarlo en menos 0.01, cerca al origen, pero no en el origen. Y entonces ahora miremos a ver qué va a pasar. Como hemos definido la posición del polo y no el ángulo, tenemos entonces que calcular el ángulo que genera este polo. En la gráfica observamos que el ángulo beta que se genera es mayor a los menos 66.6 grados, que como lo habíamos mencionado antes es el requisito para ubicar la posición del polo cuando se diseña un compensador de atraso de fase. Inclusive vemos que es mayor a menos 90 grados porque está a la derecha de los polos deseados. Si observamos la gráfica, vemos que los ángulos que se forman desde los polos de la planta están todos a la izquierda de los polos deseados y por eso sus valores son menores a 90 grados. Pero si tuviéramos alguno de estos justo debajo de los polos deseados, pues diríamos que el ángulo que se forma es de 90 grados. Y si tuviéramos alguno a la derecha, pues diríamos que el ángulo es mayor a 90 grados. Listo, como estamos colocando el polo a la derecha, pues ya sabemos que entonces este ángulo nos va a dar mayor a 90 grados. En la diapositiva se observa que el vector trazado desde el polo propuesta en menos 0.01 hasta el polo deseado forma un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo interno mide 0.6
y el lado adyacente mide 0.79 porque va desde menos 0.01 hasta menos 0.8. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 180 menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 0.79, por lo que el ángulo que se forma desde este punto hacia los polos deseados es de 142.8 grados. Entonces, con la condición de ángulo del controlador, se debe colocar ahora el 0 que genere 76.2 grados, de tal forma que al restarle estos 76 al sumarle estos 76.2 grados menos los 142.8 grados del polo, nos dé una contribución en ángulo de menos 66.6 grados, que es la contribución que debe tener el compensador. Con un ángulo de 76.2 grados, el cero del compensador forma un triángulo rectángulo como se observa en la gráfica, cerca del primer polo de la planta, que tiene un ángulo de 71.6 grados. Este triángulo rectángulo que se forma tiene un ángulo conocido que mide, un lado conocido que mide 0.6, y debemos calcular el lado adyacente, que lo hemos llamado D, para encontrar la posición del cero. Para calcular D sabemos que tangente de 76.2 sería igual a 0.6 sobre D. Por lo tanto, D es igual a 0.6 sobre tangente de 76.2 grados, igual a 0.15. Como el triángulo empieza desde menos 0.8 y la distancia es de 0.15 hacia la izquierda, el 0 quedará en la posición menos 0.95. Ya tenemos entonces la posición del polo en menos 0.01 y la del 0 que estaría en menos 0.95. Verificamos que el nuevo lugar geométrico de las raíces pase por los polos deseados, tal como se observa en la gráfica. Entramos entonces al quinto paso del rediseño, que consiste en encontrar el valor de la ganancia que ubique los polos de lazo cerrado justo en la posición de los polos deseados. Recordemos que estas curvas que se observan en la gráfica se realizan variando la ganancia desde 0 hasta infinito. Entonces es necesario encontrar el valor de Kc con el que logro que mi sistema en lazo cerrado tenga exactamente los polos deseados. Esto lo podemos hacer de dos formas, como lo habíamos comentado antes. La primera es un método netamente gráfico, usando la gráfica de MATLAB. Tocamos el lugar geométrico de las raíces donde queremos los polos de lazo cerrado deseados. Y en la información que nos entrega MATLAB vemos que la ganancia es de 0.311. La otra forma consiste en usar la condición de magnitud para hallar la ganancia. Esto es importante, como lo habíamos dicho antes, cuando no tenemos una herramienta como MATLAB que nos permite hacer la gráfica. La condición de magnitud nos queda que la magnitud de GS por HDS es igual a KC por S más A por S más B por 10 sobre S más 1, S más 2, S más 3. Y todo esto igual a 1. Sabemos que el cero del compensador está en S más 0.95 y que el polo está en S más 0.01. Reemplazando en la ecuación de magnitud nos queda la siguiente forma. Ahora, si reemplazamos la posición del polo deseado en S igual a menos 0.8 más 0.6 y nos queda la siguiente ecuación. Resolviendo, se reduce a la siguiente ecuación.
Encontrando la magnitud con la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, nos queda la siguiente ecuación. Resolviendo los radicales, nos queda que, que la magnitud de GDS por HDS es igual a Kc por 0.6185 por 10, todo sobre 0.992 por 0.6325 por 1.3416 por 2.28 y todo esto igual a 1. Despejando Kc nos queda que es igual a 0.3103, pues igual a la que nos había entregado MATLAB. Finalmente, entonces llegamos al sexto paso del rediseño, que consiste en verificar si la respuesta del sistema controlado se parece a la respuesta deseada. Recordemos que para este ejemplo hemos seleccionado como requerimiento los siguientes criterios de diseño. 1. Que el error para la entrada de escalón unitario debe ser de 0.02 o inferior. Para este caso vemos que el sistema se estabiliza en 0.98, por lo que el error es de 0.02 con respecto a lo deseado, por lo tanto esta condición ahora sí se cumple. El segundo requerimiento de diseño para el controlador es que el sistema se estabilice por lo menos en el tiempo que lo hacía antes, que era de 5 segundos. Vemos que la gráfica se estabiliza aproximadamente en este valor, por lo que también se cumple esta condición. Y el último requerimiento es que el sistema tenga un sobrepaso pequeño, es decir, de inferior a 2, que recuerden que lo propusimos de 1.5%. Este requerimiento parece que también se cumple. Hemos entonces encontrado dos controladores, uno ajustando la ganancia que le mete, o sea, la ganancia para la entrada del escalón, y otro proponiendo un rediseño total, teniendo ahí en cuenta un concepto importante de colocar el polo lo más cercano al origen, casi como si fuera un integrador. Y con esto hemos logrado que los dos cumplan con las especificaciones de funcionamiento. Finalmente, pues luego ya tocaría seleccionar entre uno de los dos controladores cuál es el que mejor responde. Pero bueno, eso será tema de discusión para otro video.